¿Qué pasaría si la Tierra dejara de girar? Cierra los ojos. Imagina que la Tierra se detiene en este mismo instante. El aire sigue avanzando a más de 1600 kilómetros por hora. Los océanos no se frenan, las ciudades no resisten. Y ese primer instante es suficiente para cambiar la Tierra para siempre. Imagina que ocurre ahora mismo. La Tierra se detiene por completo. La corteza sólida bajo tus pies queda inmóvil. Pero la atmósfera, los océanos y todo lo que no está anclado al suelo siguen avanzando a la misma velocidad que tenían un segundo antes. En el Ecuador, la superficie terrestre se mueve normalmente a unos 1670 kilómetros por hora respecto al eje de rotación. Ese valor equivale a viajar de Madrid a París en menos de media hora. De repente, el suelo se frena, pero el aire y el agua no. Esa diferencia desata un choque colosal entre la atmósfera en movimiento y la superficie inmóvil. En latitudes medias como Nueva York, Madrid o Tokio, la velocidad es algo menor, alrededor de 1200 kilómetros por hora. Más al norte, en Berlín o Moscú, no llega a los 1000. Cerca de los polos, la rotación es casi nula, lo que significa que allí el impacto inicial sería mucho más leve. Esa desigualdad geográfica explica por qué la catástrofe tendría un epicentro devastador en las regiones tropicales, mientras que en las zonas polares, la destrucción sería más indirecta y gradual. La atmósfera terrestre contiene alrededor de 5 cuatrillones de toneladas de aire. Esa masa gigantesca conserva su energía cinética cuando el suelo se detiene. Los océanos, con más de 1.300 millones de kilómetros cúbicos de agua, también continúan su movimiento. No es una tormenta pasajera ni una ola aislada, es todo el sistema de fluidos del planeta avanzando por inercia. Al mismo tiempo, el núcleo y el manto terrestre sufren. La detención brusca de la corteza genera tensiones inmensas en las placas tectónicas. Los bordes de las fallas liberan energía en forma de terremotos. Los volcanes activos entran en fases explosivas porque la presión interna encuentra nuevas vías de escape. En pocos segundos, sismos de magnitud superior a 9 sacuden zonas como la falla de San Andrés, el cinturón de fuego del Pacífico o el Himalaya. Ese es el instante cero, la ruptura total de la sincronía entre la corteza, la atmósfera y los océanos. Y con ello comienza el colapso planetario. El choque ocurre en menos de un parpadeo. La atmósfera mantiene su velocidad y se transforma en una corriente horizontal que, en las zonas ecuatoriales, supera los 1600 kilómetros por hora. Para ponerlo en contexto, los huracanes más potentes apenas alcanzan los 320. Aquí hablamos de un flujo 5 veces mayor, sostenido y global. Ninguna infraestructura humana está diseñada para resistirlo. Los rascacielos colapsan desde los cimientos porque la presión lateral supera cualquier estándar de ingeniería civil. Las ventanas revientan y el vidrio se convierte en miles de proyectiles. Las vigas de acero se doblan y se quiebran. Los puentes colgantes fallan en sus anclajes. Los vehículos son lanzados sin control. Trenes enteros descarrilan y se fragmentan. Aviones estacionados en tierra se elevan sin estabilidad y se destruyen al chocar contra hangares y terminales. Automóviles y camiones son arrastrados por kilómetros antes de estrellarse contra edificios. En los puertos, barcos de cientos de miles de toneladas pierden la estabilidad. Los contenedores apilados se dispersan como piezas de dominó. Los depósitos de combustible explotan al romperse tuberías y sistemas eléctricos, y las llamas se apagan de golpe al ser arrasadas por la masa de agua que llega después. La red eléctrica mundial colapsa. Torres de alta tensión se doblan. Los cables caen y provocan incendios. Centrales nucleares entran en parada automática, pero no todas lo logran. Algunas sufren daños en la refrigeración y liberan contaminación. Embalses y represas se rompen bajo la presión combinada de terremotos y agua en movimiento. La naturaleza también sufre la destrucción. Bosques enteros son arrancados de raíz. Árboles de decenas de metros atraviesan carreteras y ciudades. El suelo fértil se convierte en polvo abrasivo que oscurece la atmósfera. En regiones áridas, dunas completas se levantan en tormentas de arena que cruzan continentes. El mar es aún más devastador. Los océanos no se detienen. No forman un tsunami puntual, sino un frente continuo de agua que supera los 100 metros de altura. Ciudades como Tokio, Shanghái, Manila, Nueva York, Río de Janeiro, El Cairo y Londres desaparecen bajo una muralla líquida que penetra kilómetros tierra adentro.
La presión rompe presas, destruye estaciones de bombeo y arrasa refinerías. En el cielo, miles de aeronaves pierden el control. La corriente atmosférica destruye la sustentación. Ningún sistema aerodinámico puede compensar cambios tan bruscos. En menos de 5 minutos la aviación mundial desaparece. Más arriba, los satélites geoestacionarios quedan inutilizados. Su órbita dependía de la rotación terrestre. Algunos entran en trayectorias caóticas, descienden y se desintegran. Otros colisionan y generan miles de fragmentos que llenan la órbita baja. En cuestión de horas, el espacio cercano a la Tierra se convierte en un campo de escombros. En menos de 30 minutos, la civilización moderna deja de funcionar. Una hora después. Superada la primera ola de destrucción, comienza una nueva etapa. El Sol permanece fijo en el cielo. Medio planeta queda bajo luz constante. El otro, en oscuridad perpetua. En la cara iluminada, las temperaturas suben con rapidez. En los desiertos, el calor aumenta 10 grados en apenas una hora. Regiones templadas, como Europa Occidental o el noreste de Asia, registran incrementos de 5 a 10. El océano superficial gana varios grados y la evaporación se acelera. En pocas horas, enormes volúmenes de vapor se acumulan en la atmósfera. En la cara oscura, Siberia, Canadá y Escandinavia caen bajo cero. Lagos pequeños comienzan a congelarse. La humedad del aire se deposita como escarcha. El aire frío se vuelve más denso y desciende en masas pesadas que fluyen hacia la zona intermedia. Allí, en la franja entre luz y sombra, surge un cinturón planetario de tormentas permanentes. El aire caliente asciende y choca contra masas frías descendentes. El choque genera ciclones de miles de kilómetros. Los rayos caen cada pocos segundos, iluminando el horizonte con destellos constantes. Las descargas eléctricas sobrecargan los últimos transformadores en pie y destruyen las líneas de transmisión que aún resistían. La red eléctrica mundial desaparece por completo. Las comunicaciones quedan reducidas a señales locales, y en muchos lugares, ni siquiera eso. Los supervivientes intentan refugiarse en sótanos, túneles y estaciones de metro. Pero esas estructuras no fueron diseñadas para soportar vientos de más de 1000 kilómetros por hora, ni el impacto continuo de escombros. Muchas entradas se bloquean por derrumbes. La ventilación se interrumpe. El calor humano y la falta de oxígeno elevan la concentración de dióxido de carbono hasta niveles peligrosos. Los hospitales dependen de generadores de emergencia, pero la mayoría se agota en pocas horas. Sin electricidad, las unidades de cuidados intensivos quedan inactivas. Medicamentos que requieren refrigeración se pierden. Procedimientos básicos se vuelven imposibles. En la superficie, el ruido del viento es constante. La presión acústica daña el oído humano y provoca desorientación. Las vibraciones atraviesan muros y suelos, debilitando estructuras y agotando a quienes resisten bajo tierra. Una sola hora después, la Tierra se ha convertido en un planeta inhabitable para la mayoría de las especies. Un día después. Han pasado 24 horas desde la detención de la Tierra. Los desequilibrios se vuelven extremos. En el hemisferio iluminado, Europa, Asia Central y América del Norte registran temperaturas de entre 35 y 40 grados. En México, India y el Mediterráneo Oriental se superan los 45. Los desiertos del Sáhara, Arabia y Australia sobrepasan los 50. El aire se seca a medida que la evaporación agota la humedad superficial. En el hemisferio oscuro, Canadá, Escandinavia y Siberia caen por debajo de los menos 30. Lagos y ríos se congelan en su superficie. La nieve comienza a acumularse en capas crecientes. El frío avanza hacia latitudes medias, y en un solo día ciudades como París, Chicago o Beijing entran en temperaturas bajo cero. En la franja intermedia las tormentas alcanzan una magnitud sin precedentes. Nubes convectivas se elevan hasta la estratosfera. El granizo cae con el tamaño de rocas. Las lluvias inundan carreteras, ciudades y campos. Los rayos incendian estructuras, pero las precipitadas mueren por exceso de calor y falta de agua. En la zona oscura, mueren por congelación celular. Los polinizadores desaparecen.
Sin ellos, la agricultura deja de existir. Los animales salvajes buscan refugio sin éxito. El ganado muere en cuestión de horas. La cadena alimentaria se rompe. Ecosistemas enteros dejan de funcionar. La humanidad enfrenta una crisis inmediata de supervivencia. Sin transporte, sin redes de distribución, sin electricidad, las reservas de alimentos se agotan en días. La infraestructura que sostenía a 8.000 millones de personas desaparece en un solo ciclo de día y noche que ya no volverá. Una semana después. Han pasado 7 días desde que la rotación de la Tierra se detuvo. El planeta ya no se parece en nada al mundo en el que nació la humanidad. La inercia atmosférica y oceánica destruyó casi todas las infraestructuras. Ahora el mayor enemigo no es el viento ni el agua en movimiento, sino el desequilibrio térmico que divide al planeta en 2 hemisferios extremos y una franja de tormentas permanentes. En la cara iluminada, la radiación solar golpea sin pausa. En regiones tropicales, la temperatura del aire supera los 60 grados. No es un pico aislado, sino un calor sostenido, día tras día, sin alivio nocturno. Los suelos están secos, agrietados hasta varios metros de profundidad. El asfalto se ablanda y libera gases tóxicos. Metales expuestos, como vigas o barandillas, alcanzan temperaturas que provocan quemaduras mortales al contacto. Los plásticos se deforman, se derriten y liberan sustancias contaminantes que se dispersan con el polvo. Las praderas han desaparecido. Los bosques tropicales, que antes retenían humedad y regulaban climas regionales, son esqueletos carbonizados. El Amazonas y el Congo, pulmones verdes del planeta, se han transformado en llanuras áridas cubiertas de sedimentos. En la cara oscura, la transformación es opuesta pero igual de letal. Las temperaturas caen por debajo de los menos 50 grados. Lagos y ríos se han congelado por completo. El suelo se endurece hasta formar permafrost. Moscú, Montreal y Estocolmo están enterradas bajo metros de nieve y hielo. Los techos colapsan bajo el peso acumulado. Las tuberías revientan. Los sistemas de calefacción que sobrevivieron las primeras horas se han apagado por falta de combustible. Los refugios sin acceso a energía geotérmica están condenados. En la franja intermedia, las tormentas no cesan. El aire caliente asciende desde el hemisferio iluminado y el aire frío desciende desde el nocturno. El contraste genera ciclones gigantescos que nunca se disipan. Nubes de hasta 20 kilómetros de altura descargan granizo del tamaño de rocas. La lluvia es torrencial, provoca deslizamientos de tierra y arrastra ciudades enteras. Los rayos caen de forma incesante, generando incendios que la propia lluvia extingue de inmediato. Es un cinturón de caos permanente que rodea el planeta. Los océanos comienzan a redibujar el mapa. Sin el abultamiento ecuatorial de la rotación, el agua fluye lentamente hacia los polos. En la franja ecuatorial, el nivel del mar desciende y deja costas convertidas en desiertos salinos. Antiguos puertos quedan varados, rodeados de kilómetros de fango que pronto se seca en costras blancas de sal. En latitudes altas, el mar avanza. Siberia Occidental y la bahía de Hudson quedan inundadas bajo agua helada. La vida marina colapsa. El fitoplancton muere por falta de nutrientes y oxigenación. Las corrientes oceánicas han desaparecido. Sin mezcla vertical, la superficie se queda sin alimento. Los peces se asfixian por hipoxia y sus cadáveres cubren playas y mares interiores. Los corales mueren en cuestión de días. Las aves marinas no encuentran alimento y caen exhaustas. Los océanos, antes ecosistemas dinámicos, se convierten en masas estancadas de agua muerta. En la superficie terrestre, la supervivencia humana es desesperada. Las comunidades se han refugiado bajo tierra. Túneles de metro, minas abandonadas y búnkeres militares. Pero todos dependen de recursos limitados. El agua potable se agota, los alimentos se pudren o desaparecen. Los generadores se quedan sin combustible, los cultivos hidropónicos son rudimentarios e insuficientes. La comunicación entre refugios es inexistente, no hay satélites, no hay redes eléctricas. Cada grupo humano sobrevive aislado, sin saber si en otros lugares quedan supervivientes. Una semana después, la civilización global ya no existe. Solo quedan comunidades aisladas ocultas bajo tierra. Un mes después.
30 días después de la detención de la Tierra, el planeta ya no es solo hostil. La superficie se ha vuelto incompatible con la vida. En el hemisferio iluminado, la insolación es continua. Las temperaturas superan los 70 grados en gran parte de las regiones tropicales y subtropicales. En el Ecuador, el suelo alcanza 90 o incluso 100 grados. A esos valores, minerales superficiales cambian de estructura. El acero de las antiguas infraestructuras se dilata y se deforma. El hormigón se agrieta. Los restos de ciudades terminan por colapsar. Lo que antes fueron urbes se funde lentamente con el desierto que las rodea. La atmósfera está seca, sin humedad. No se forman nubes ni lluvias. El cielo permanece despejado y brillante. La radiación solar incide sin obstáculos. Cada superficie expuesta se convierte en un horno. El cuerpo humano no puede resistir más de minutos sin protección especializada. Animales que buscaron refugio en cuevas mueren al salir en busca de alimento. No queda vegetación en la cara diurna. En el hemisferio nocturno, los glaciares avanzan sin detenerse. Berlín, Pekín, Chicago y Kiev están sepultadas bajo capas de hielo de varios metros. La acumulación compacta la nieve y la transforma en hielo sólido que presiona la corteza. Esa presión genera grietas y libera energía en forma de sismos. En regiones de subducción, algunos volcanes entran en erupción. La temperatura baja de los menos 60 grados. El aire, seco y denso, hace imposible respirar sin equipos. Las selvas ecuatoriales han desaparecido. El Amazonas y el Congo son depresiones áridas, cubiertas de sedimentos y sales tras la retirada del océano. El viento erosiona esa superficie y levanta tormentas de polvo que oscurecen el cielo durante horas. Los mares interiores han cambiado por completo. El Mediterráneo pierde gran parte de su volumen y deja al descubierto suelos fangosos que pronto se transforman en desiertos salinos. El mar Caspio y el mar Negro retroceden kilómetros. El Caribe y el Golfo de México muestran descensos de nivel que exponen plataformas continentales. Los refugios humanos entran en fase crítica. La producción de alimentos depende solo de cultivos hidropónicos, hongos y microalgas. Estos requieren energía para iluminación, bombeo de agua y ventilación. Los generadores diésel funcionan mientras queda combustible, pero las reservas disminuyen día a día. Algunos refugios aprovechan calor geotérmico, pero no todos están en lugares adecuados. Sin refrigeración, los medicamentos se echan a perder. Enfermedades comunes se convierten en mortales. La sociedad se fragmenta. Algunas comunidades mantienen disciplina y racionamiento. Otras colapsan en conflictos internos. Sin escuelas ni comunicación, el conocimiento técnico comienza a perderse. La memoria del mundo anterior se transforma en mito. Los niños nacidos en refugios solo conocen relatos fragmentados de un planeta que alguna vez tuvo cielos azules, noches estrelladas y estaciones. En la superficie reina el silencio. No hay aves, ni insectos, ni agua en movimiento. Solo viento, hielo y polvo. Después de un mes, el planeta ha dejado de ser habitable en cualquier lugar visible. Un año después. Han pasado 12 meses desde que la Tierra se detuvo. El planeta ha alcanzado un nuevo equilibrio. Pero ese equilibrio es letal en superficie. En el hemisferio iluminado, la radiación solar incide sin pausa. El aire supera los 100 grados en muchas regiones. En zonas desérticas, el suelo alcanza hasta 120. La arena superficial se funde y forma capas de vidrio natural. Estas superficies reflejan parte de la radiación, pero no lo suficiente para detener la acumulación de calor. No queda agua líquida. Ríos, lagos y embalses desaparecieron hace meses. La humedad atmosférica se redujo al mínimo. La capa de ozono está debilitada. La radiación ultravioleta llega a la superficie sin filtros. El aire cercano al suelo es denso, pobre en oxígeno y cargado de compuestos fotoquímicos como ozono troposférico y óxidos de nitrógeno. Respirar al aire libre sería imposible sin filtros especializados. El campo magnético terrestre, generado por el movimiento del núcleo líquido, se ha debilitado. Sin rotación, la dínamo interna pierde eficiencia. El viento solar interactúa directamente con la atmósfera y expulsa gases ligeros al espacio. Hidrógeno y helio comienzan a escapar. La química de la atmósfera ya se está modificando. En el hemisferio nocturno, el frío se acumula. Glaciares de cientos de metros cubren regiones enteras. El peso comprime la corteza y hunde áreas completas.
El océano Ártico está congelado hasta el fondo. En el hemisferio sur, la Antártida se expande más allá de sus límites y se une a nuevas masas heladas que avanzan sobre el Atlántico Sur y el Pacífico. La franja intermedia mantiene tormentas perpetuas. La diferencia térmica entre hemisferios genera ciclones que no cesan. Las lluvias remodelan costas y deltas en semanas. Montañas se erosionan. El terreno cambia tan rápido que los mapas dejan de tener sentido. En la cara oscura, el cielo está iluminado por auroras permanentes. La radiación solar, sin protección magnética, alcanza latitudes bajas. Partículas cargadas excitan la atmósfera y producen destellos verdes, rojos y violetas visibles en cualquier punto. Su belleza oculta un hecho letal. Esa radiación penetra hasta la superficie y afecta incluso a quienes intentan resistir en refugios poco protegidos. La humanidad está reducida a unos pocos millones de personas, ocultas en refugios subterráneos. Dependen de fuentes de energía limitadas, calor geotérmico, pequeños reactores nucleares o generadores con reservas de combustible. El agua se recicla químicamente. El aire se filtra en sistemas cerrados. Los alimentos provienen de cultivos hidropónicos, hongos y algas. Los recursos permiten sobrevivir, pero no sostener sociedades complejas. Cada refugio vive aislado. No existe comunicación global. Algunos mantienen tecnología básica. Otros retroceden a formas de organización simples, centradas solo en resistir. La cultura se fragmenta. Los idiomas divergen. Y la memoria de un planeta con días, noches y estaciones se convierte en leyenda. Un siglo después. 100 años después, el planeta ya no guarda nada del mundo que conoció la humanidad. Incluso para quienes nacieron tras la catástrofe, la Tierra resulta irreconocible. En el hemisferio iluminado, solo queda un desierto mineral. Los océanos desaparecieron. La vegetación no existe. Las montañas fueron erosionadas por tormentas de polvo y calor extremo. Los restos de ciudades se redujeron a polvo mezclado con vidrio natural. Los suelos forman capas cristalizadas que reflejan la luz solar. El aire es tóxico y con demasiado poco oxígeno para sostener vida compleja. En el hemisferio oscuro, el casquete de hielo alcanza kilómetros de espesor. El peso comprime la corteza y deforma continentes enteros. Cordilleras completas han quedado enterradas. El océano Ártico y la Antártida forman ahora una sola masa sólida. El relieve cambia bajo la presión. Nuevas cadenas montañosas comienzan a levantarse en zonas donde la corteza se hunde. En la franja intermedia, las tormentas no cesan. No se estabilizaron ni desaparecieron. Continúan como la única dinámica activa de la atmósfera. Allí se forman lagos temporales y ríos inestables que aparecen y desaparecen en días. El terreno cambia demasiado rápido como para permitir que un ecosistema se establezca. Los océanos líquidos sobreviven solo en bolsas bajo el hielo, en regiones profundas polares. Están estancados, sin corrientes y sin mezcla de nutrientes. La falta de oxígeno los convierte en aguas muertas. La vida marina desapareció hace décadas. La biosfera superficial está extinta. Solo persisten microorganismos en entornos extremos. Bacterias que resisten altas salinidades, hongos adaptados a la radiación, microbios en aguas termales profundas. Plantas y animales complejos ya no existen. La humanidad, reducida a menos de 5 millones, habita en refugios subterráneos. Tras generaciones sin sol, los cuerpos han cambiado. La piel pierde pigmentación. La visión se adapta a la penumbra. El metabolismo se ajusta a niveles bajos de oxígeno. Los huesos se vuelven frágiles por la falta de vitamina D. La estatura promedio disminuye. La cultura también se fragmenta. Los relatos sobre un sol que alguna vez cruzaba el cielo se transforman en mitos fundacionales. La idea de una superficie habitable se percibe como fábula. La civilización global ya no existe. Lo que queda de la humanidad son islas de supervivencia aisladas, sin contacto entre sí y sin posibilidad de reconstruir lo perdido. Millones de años después. Con el paso de millones de años, la Tierra alcanza un nuevo estado estable. Pero ya no se parece al planeta en el que surgió la vida humana. La ausencia de rotación cambió cada proceso físico, químico y geológico. La tectónica de placas sigue activa. El calor del núcleo mantiene la convección del manto. Los continentes ya no se mueven en un entorno equilibrado por estaciones o corrientes oceánicas.
ahora migran lentamente hacia los polos. África desciende hacia el sur. Sudamérica se acerca a la Antártida. Eurasia avanza hacia el norte. Estos desplazamientos generan nuevas colisiones y cordilleras. Montañas como el Himalaya, los Andes o los Alpes son sustituidas por cadenas nacidas de contactos distintos. El hemisferio iluminado se convierte en una llanura mineral cristalizada. La arena fundida forma capas de vidrio que reflejan parte de la radiación solar. No existe agua líquida ni atmósfera respirable. El terreno es mineral, estéril, sin huellas de vida. El ecuador es una franja abrasadora cubierta de vidrio natural. En el hemisferio oscuro, el casquete de hielo cubre continentes completos. En algunas regiones, supera los 3 kilómetros de espesor. La presión aplasta la corteza y genera subsidencia y nuevas rocas metamórficas. El océano se concentra bajo el hielo, en lagos aislados similares al actual lago Vostok, pero a una escala mucho mayor. Estos cuerpos de agua podrían albergar formas de vida microscópicas, protegidas de la radiación cósmica. La atmósfera cambia de composición. La pérdida progresiva de gases ligeros hacia el espacio, unida a una actividad volcánica reducida, altera su química. El oxígeno disminuye. El dióxido de carbono aumenta en algunas regiones por volcanes y desgasificación. El metano atrapado en sedimentos congelados se libera en parte. Sin campo magnético, la radiación solar y cósmica incide directamente sobre el planeta. La vida superficial ha desaparecido. No hay plantas ni animales. Solo sobreviven extremófilos. Bacterias en respiraderos hidrotermales, arqueas en aguas saturadas de sal, hongos resistentes a la radiación. Estos microbios habitan en cuevas, acuíferos profundos y entornos volcánicos. La Tierra aún alberga vida, pero solo en forma microscópica. Si la humanidad persiste, lo hace transformada tras miles de generaciones bajo tierra. Los cuerpos se adaptan a la penumbra. La piel pierde pigmentación. La visión se ajusta a la oscuridad. Los huesos son más frágiles. El metabolismo es más lento. La cultura original desapareció. Cada comunidad aislada desarrolla su propio lenguaje, su propia organización y su propia memoria. La idea de un planeta con días y noches se convierte en mito. Para ellos, la superficie no es un hogar, es un desierto letal. Cuando la Tierra realmente se frena, hasta ahora hemos hablado de un escenario extremo, un planeta que se detiene de golpe. Pero lo que quizá no esperabas es que la Tierra ya se está frenando de verdad. No es una hipótesis, ni un relato futurista. Es un hecho medido, documentado y comprobado. Cada día que vives es un poco más largo que el del pasado remoto. No lo notas, porque la diferencia es minúscula, pero está ahí. El día terrestre se alarga en promedio 1,7 milisegundos por siglo. Imagina el tiempo acumulado. Hace 400 millones de años, cuando los primeros corales formaban arrecifes y los peces comenzaban a colonizar los océanos poco profundos, un día en la Tierra duraba solo 22 horas. Hace 1.400 millones de años, antes de que existieran los animales, un día apenas alcanzaba las 18 horas. La causa está en la Luna. La atracción gravitatoria que genera sobre los océanos crea mareas. Esas mareas empujan y frenan la rotación del planeta, transfiriendo energía al sistema Tierra-Luna. Como resultado, la Tierra gira cada vez más despacio, mientras que la Luna se aleja poco a poco, unos 3,8 centímetros al año. Es decir, el día se alarga y la Luna se aleja, todo al mismo tiempo. Pero los cambios no provienen solo de las mareas. La rotación terrestre también responde a fenómenos repentinos. El terremoto de Sumatra de 2004, de magnitud 9,1, desplazó masas internas y acortó el día en 6,8 microsegundos. El terremoto de Japón de 2011, de magnitud 9,0, movió el eje terrestre unos 17 centímetros y redujo el día en 1,8 microsegundos. Estas cifras parecen ridículas, pero son suficientes para que los satélites lo detecten. Incluso el clima modifica el giro. Los grandes glaciares se derriten y el agua se redistribuye hacia el ecuador. La rotación se ralentiza un poco. Si los glaciares crecen y acumulan más masa cerca de los polos, la rotación se acelera. Cada cambio en la distribución de masas sobre el planeta deja una huella en el reloj invisible de la Tierra. Y aquí llega lo más sorprendente. El ser humano también ha modificado la rotación de la Tierra. La presa de las Tres Gargantas en China es la mayor del planeta.
Su embalse puede almacenar casi 40.000 millones de toneladas de agua. Ese peso concentrado en una sola región alteró, aunque sea mínimamente, la inercia de rotación. La NASA calculó que, al llenarse el embalse, la duración del día se alargó en 0,06 microsegundos, y el eje de la Tierra se desplazó en unos 2 centímetros. Son cambios invisibles para ti, pero suficientes para que los relojes atómicos y los satélites lo registren. Lo increíble es que, sumando todas estas influencias, mareas, terremotos, glaciares, presas, la rotación de la Tierra nunca ha sido estable. Siempre ha estado ajustándose, siempre ha estado cambiando. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo sabemos todo esto? ¿Cómo puede la ciencia detectar variaciones de microsegundos en un planeta que pesa 6 cuatrillones de toneladas? La respuesta está en la precisión de nuestros instrumentos. Satélites, relojes atómicos y observaciones astronómicas que siguen cada movimiento del giro terrestre con una exactitud que roza lo imposible. Aunque la catástrofe que imaginamos en este video nunca suceda de golpe, la Tierra sí se está frenando poco a poco. Y esa certeza científica conecta directamente con la siguiente gran pregunta. Si nuestro planeta ya pierde rotación, aunque sea lentamente, ¿podríamos nosotros, con nuestra tecnología, devolverle ese movimiento en caso de que algún día se detuviera por completo? ¿Sería posible volver a ponerla en marcha? ¿Se puede volver a hacer girar la Tierra? La duda es inevitable. Si la rotación se detuvo, ¿podría volver a iniciarse? Para restaurarla habría que devolver al planeta su momento angular. Eso exige una energía cercana a 10 a la potencia 33 julios. La cifra es descomunal. Toda la humanidad, con todas sus industrias y centrales energéticas, produce en un año apenas 10 a la 20 julios. Harían falta más de 10 billones de años de producción energética global para alcanzar lo necesario. Algunas propuestas teóricas hablan de desviar asteroides gigantes, del tamaño de la Luna, para hacerlos impactar de forma tangencial. Cada choque transferiría momento angular, pero cada impacto liberaría una energía miles de veces mayor que la que provocó la extinción de los dinosaurios. El daño sería mucho peor que cualquier beneficio. Incluso si se lograra reiniciar la rotación, el planeta ya no sería el mismo. Los océanos están redistribuidos en los polos. La atmósfera cambió de composición. El campo magnético desapareció. La biosfera colapsó. Girar otra vez no devolvería lo perdido. La conclusión es simple y definitiva. Con la tecnología humana y los recursos del sistema solar, hacer que la Tierra vuelva a rotar es imposible. Todo comenzó en un instante. La corteza se detuvo y con ella empezó la destrucción. En minutos, las ciudades cayeron. En horas, el sol quedó inmóvil. En días, el clima colapsó. En siglos, la Tierra dejó de ser habitable. La rotación nunca se percibía. No hacía ruido. No avisaba. Pero lo sostenía todo. El día y la noche, los vientos, las lluvias, las estaciones, los ecosistemas, la vida. Nos acostumbramos tanto a ese movimiento que lo olvidamos. Pero es la base de nuestra existencia. Mientras la Tierra siga girando, la vida continúa, porque no vivimos sobre un planeta quieto. Vivimos sobre un planeta que nunca se detiene.